De preferencia háganlo en un mínimo, en una media hoja carta, o si lo quieren hacer en la hoja completa, está perfecto. Bien, empezamos por favor con los primeros trazos desde la cabeza. Desde la cabeza. Fíjense, para ahí, déjenme, pongan atención en lo siguiente, para los que tienen de repente problemitas con, por ejemplo, que se nos presentó el día de hoy, la manera más sencilla de accesar a la clase, pongan atención, la manera más sencilla de accesar a la clase es, les pasamos la contraseña, la liga, el link con la contraseña, ¿de acuerdo? Decide dónde vas a entrar, si en una laptop, en un celular, en una tablet, y trata de copiar ese link con toda la contraseña, copia ese link y envíalo a el aparato donde vas a ingresar. No intentes entrar a la aplicación y digitalizar la contraseña, no, porque a veces marcan muchos errores. Copia el link, copia toda la invitación que te enviamos, te lo mandas por WhatsApp, te lo mandas por Messenger, te lo mandas por correo, te lo mandas por donde quieras a ese otro equipo, y desde ese otro equipo le picas en el link y te abre automático. ¿De acuerdo? Es la forma más sencilla de poder ingresar. Bien. Dice desde WhatsApp, bueno, sí, dándole clic directo siempre va a funcionar. ¿De acuerdo? Copias la invitación, te lo mandas al dispositivo de manera personal o interna y después ingresas automático. Vamos a continuar con esta parte del rostro. Aquí no se alcanza a ver el rostro, únicamente vamos a señalar, por favor, vamos a ayudarle un poquito a Miguel Ángel a completar este pequeño rostro. En la parte de la barbilla, fíjate muy bien, esta es la línea de la mitad del rostro. En la parte de la barbilla, como es un rostro que va hacia atrás, tiene la cabeza echada hacia atrás, colocamos esta parte del mentón de la barbilla por debajo. Si lo queremos especificar un poquito, vamos a intentar hacer un poco de sombras aquí para saber que esa es la parte baja de la cabeza, la parte interna de la quijada. Hacia la parte superior, aquí estaría la línea de los ojos. Las orejas, cuando la mirada sube demasiado, cuando la mirada sube mucho, las orejas se colocan aquí hasta abajo. Hasta abajo. Muy bien. Y completamos únicamente con el cuello, por favor. Únicamente con el cuello. Para la clase de hoy, muchachos, vamos a necesitar utilizar mucho el sketch, que el sketch es un dibujo rápido que sirve para representar principalmente la idea de lo que queremos dibujar. Eso se refiere a que antes de hacer una escultura, una pintura o cualquier dibujo que tengamos o queramos hacer de manera muy completa, lo principal es hacer un boceto, un sketch. ¿De acuerdo? Todos los artistas, los grandes artistas, hacían esto primero. Eso se le considera un estudio, el dibujo previo para la planeación de lo que quieres hacer en grande o lo que quieres hacer ya en un acabado final. En este caso, Miguel Ángel lo aplicaba tanto en pinturas, en frescos, en esculturas. Vamos a colocar una combinación entre el boceto y el definido o la definición de los músculos principalmente. Vamos a generar una V aquí debajo del cuello para marcar, por favor, el centro del cuerpo desde el cuello, pecho y abdomen. Esta primera parte no lo vamos a medir, únicamente vamos a ir realizando parte por parte desde la cabeza hasta la punta del pie izquierdo únicamente proceso con muchos músculos. Ahora, en la parte del pecho vamos a generar, por favor, una figura que puede ser un trapecio para encerrar las dos partes del pectoral. Aquí. Y repito, vamos a ir pieza por pieza. Si nos regresamos un poquito a la zona del cuello, podemos
regenerar un poquito la parte de el externocleidomastoideo, el músculo a los lados del cuello. Si lo recuerdan, es esta pieza de aquí a los lados. Y sombreamos un poquito, repito, vamos a jugar con el boceto y parte del boceto va a ser esta sombra. Vamos a sombrear mucho la zona de los músculos para poder diferenciar. La parte interna del cuello. Y con esto señalamos esta división. Se alcanza a observar muchísimo el detalle de la clavícula en este espacio. Aquí combinamos la parte del músculo con la parte de los huesos. Imagínate tú como Miguel Ángel en una época donde no hay internet, donde no hay ninguna otra referencia más que otros humanos ahí caminando por el mundo. ¿Cómo te imaginas que Miguel Ángel haya creado los ejemplos de músculos, huesos, o cómo crees que haya hecho el estudio de estas piezas, ¿no? Oye, Miguel Ángel, quiero que hagas dibujo de hueso, ¿no? Que se noten los huesos, el detalle. Principalmente, Miguel Ángel, al igual que muchos otros artistas, legal o ilegalmente, habrían cadáveres. Los cadáveres, de hecho hay documentales en donde Miguel Ángel, es una recreación de Miguel Ángel, que dice, no me gusta mucho esto, pero es la única manera de hacerlo. Vamos a generar, por favor, un pequeño músculo que es parte del deltoide aquí en el hombro, entre la axila y el hombro, este de aquí, que también se va a llevar una sombra. Muy bien, así como este deltoide, este que acabamos de dibujar, el músculo entre el pecho y el hombro, del lado izquierdo también lo tiene en una pronunciación mucho más clarita, pero vamos a intentar marcarla y sombrear un poco esta parte del deltoide. Este cachito de aquí es más del hombro que del cuello. Y hay otra partecita aquí en el hombro que complementa el hombro. Hombro con el cuello, parte del trapecio, parte del deltoide, y con esto completamos esta figurita. Entonces, una vez Miguel Ángel, que le pedían, o incluso él mismo quería realizar un dibujo de cierto detalle o con muchísimo detalle, porque Miguel Ángel, no sé cuántos de ustedes se vayan a identificar, por ejemplo, con lo que vamos a ver el día de hoy. Miguel Ángel era muy perfeccionista, bastante perfeccionista, a tal grado de que llegaba a investigar a ese punto los músculos, los huesos, y tenía que abrir los cadáveres para poder estudiar, para poder observar la forma de los huesos, la textura de los músculos y la construcción principalmente de toda la figura humana, pero por la parte interna, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a colocar, por favor, el diseño en los pectorales. Se alcanza a apreciar parte de la izquierda, el de la derecha, con una ligera separación entre el centro del pecho. Y aquí en la separación interna hay una ligera, un detalle muy pronunciado de las líneas entre las costillas, aquí al centro. Esos pequeños detalles también los tomaba muchísimo en cuenta para poder dibujar. Principalmente no crean que toda la vida ahí andaba Miguel Ángel abriendo cadáveres, ¿no? Su primer recurso era un modelo físico, teniéndolo en vivo, y lo retrataba, como esos, por ejemplo, pero había muchos detalles que necesitaba conocer el efecto más completo, y entonces era cuando abría los cadáveres para poder hacer el detalle de los huesos principalmente. Muy bien, ahora, en la parte del abdomen, ya que tenemos esta zona del pectoral, en la parte del abdomen, ¿recuerdan cuántos músculos hay en el abdomen? Vamos a ir dibujándolos de uno por uno. Empezamos en el abdomen, dibujamos los primeros dos,
Se ve un poquito desordenado el boceto en la imagen que tenemos de referencia a la derecha, porque es un dibujo muy viejo, ligeramente difuminado, pero vamos a conocer precisamente que colocamos de manera correcta todos los elementos principales. 2, 4. Cuando decimos 6, aquí es donde va colocado el ombligo. Aquí es donde va colocado el ombligo, terminando los músculos 5 y 6 del abdomen. Y de ahí hacia abajo son otros dos, el 7 y el 8, de manera individual. Sombreamos, por favor, cada una de las piezas. Por debajo, siempre cuando dibujes esta parte del abdomen, trata de dibujarlo de manera individual. No hagas una cuadrícula, porque no se trata de hacer una cuadrícula. Aún teniendo esta figura cuadricular o la división de 8 partes, aún así son muy flexibles los músculos en el abdomen. Por lo tanto, es de preferencia realizarlos de manera individual. Muy bien. ¿Dudas hasta este punto? Miguel Ángel, muchachos, fue un artista del Renacimiento del año 1500. Principalmente era escultor, arquitecto y pintor. Escultor primero que nada. Y de ahí inició. ¿Recuerdan cuando les preguntaba que, o bueno, cuando me preguntan a mí de que cuando empecé, por ejemplo, yo con el dibujo, y siempre les menciono que desde los 9 años, porque a los 9 años entré a mi primer taller. En Miguel Ángel empezó a los 13 años. Miguel Ángel fue un niño sin mucha infancia, sin mucha atención. Mientras dibujamos, por favor, los laterales del abdomen, que vamos a señalar como los oblicuos. Se alcanza a observar muy poquito y tiene un montón de bolas, ¿no? Como cuando dibujamos los músculos. Pero a los lados del músculo 7 y 8, el músculo 7 y 8 en el abdomen, a los laditos, aquí podemos observar uno. Bueno, los observamos, pero nosotros vamos a intentar descifrarlos. 3, 4 y 5. El más grande hasta abajo y va disminuyendo el tamaño hacia la parte superior. 5 músculos a los lados del abdomen. 2, 3, 4, 5. Que esos van a resultar los oblicuos. Sombreamos estos 5 ovalitos de manera individual y con esto vamos a comprender de que, oye, ¿por qué tiene tantas bolas, ¿no? Tantos elementos en el cuerpo que muy pocas veces o muy raras veces vemos. Bueno, todos tenemos estos músculos, se dibujan de manera muy puntual y colocaditos exactamente donde deben de ser. Y con esto comprendemos mucho que no nada más se hace la unión de o se muestran las costillas, por ejemplo, o simplemente la flaqueza de la figura humana hace que se vean tanto los músculos como los huesos. Por eso le interesaba muchísimo, como en sus modelos eran dibujados para poder representar el dibujo o el cuerpo perfecto del ser humano, el dibujo o el cuerpo completo y perfecto del ser humano, porque estaba muy influenciado por los griegos. Miguel Ángel, aunque nació en Italia, en Florencia, al igual que Leonardo da Vinci, eran vecinos de ahí, jugaban al fútbol, ¿no? No estaban chiquillos. Fue muy influenciado Miguel Ángel por el arte griego, el arte perfecto, dioses y personajes mitológicos con un cuerpo perfecto. Vamos a realizar, por favor, el lateral del lado derecho principal y vamos a dar una pequeñísima extensión a los lados hacia la espalda alta. Esto de aquí nos va a ayudar a entender que esta pieza de aquí, ¿saben cuál es? Esta pieza que estoy dibujando en el lateral de la espalda alta. Esta piececita que también se va a sombrear. Debajo del brazo, en esta pieza que es más parte de la espalda alta que del lateral, es el dorsal, esto que acabamos de dibujar.
Y debajo del dorsal hay otros ovalitos que vamos a representar con 4 piezas. 1, 2, 3 y 4. Esos 4 ovalitos los voy a enumerar. 3 y 4. Esos son los músculos del serrato, debajo del brazo, a los lados de los oblicuos, en la parte superior. Muchos pueden decir, es que son las costillas, ¿no? Sí se puede pronunciar, pero como este tipo de ejemplos va más de la mano con los músculos, se pueden intercalar entre músculos y huesos. Por lo tanto, para poderlo representar de una manera más específica, los músculos del serrato van ahí, que también se puede traducir en la parte de los huesos. Damos un poquito el ancho de la espalda baja y del lado izquierdo de igual manera. Aquí, por ejemplo, se alcanza a observar una línea no continua en donde vamos a representar precisamente el borde tanto de músculos como de costillas. Estos de aquí. La cintura y el volumen de la piel hacia la cadera. ¿Se entiende, muchachos? Ahorita vamos a ir practicando un poquito más también, pero lo principal que tenemos que entender o conocer en ese tipo de dibujos es que Miguel Ángel, el estilo de Miguel Ángel se enfocaba demasiado en la perfección del ser humano, más en figura masculina que en femenina. Como venía de una familia tradicional, clásica, estaban en aquel tiempo pues muy prohibido lo de bueno, muy de la mano con la Iglesia Católica, lo de los pecados carnales y demás. Por lo tanto, la mayoría de las figuras representaban a figuras masculinas y con esos no había tanto problema más que con la figura femenina. Cuando pintaban o hacían esculturas de dibujo o escultura femenina, siempre eran vírgenes, madonas, la Virgen María, la Piedad, ¿no? De Miguel Ángel, pero con un montón de tela que envolvía todo el cuerpo a los personajes femeninos, excepto algunos. Por ejemplo, Miguel Ángel también en la Capilla de Sixtina pintó a Eva en diferentes actos en toda la historia de la creación, pero no son tantos como figuras masculinas. Vamos a generar, por favor, un poco parte del brazo que va hacia arriba, el brazo que vemos nosotros a la derecha. Ya pusimos aquí parte del músculo que va pegadito al cuello. Y del lado derecho también hay un pequeño volumen para completar el hombro en esta partecita. Pero lo que más se alcanza a observar es el óvalo que está debajo del brazo, antes del codo, que señala el músculo del tríceps, este de aquí. Este de aquí. El tríceps, y por arriba, que muy apenas se alcanza a observar, no tiene una división muy marcada, pero nosotros se la vamos a dar. Este de aquí es el bíceps, el conejo, el músculo por encima del brazo. Después está el codo, el huesito del codo, que también sombreamos. Y de ahí hacia arriba está el antebrazo con un óvalo también, que se divide en dos naturalmente. En este caso, como está incompleto el sketch, nosotros lo podemos dividir naturalmente aquí en dos y sombrear parte de el músculo del antebrazo. Muy bien. Hasta ahí únicamente. Del lado izquierdo podemos sumar, aunque no está completo, podemos sumar parte de la axila del lado izquierdo. Aquí está el huequito en la axila. Y podemos incluir el bíceps para que lo entendamos un poquito mejor y más completo. Bíceps en la parte de arriba, sombreamos por supuesto. Y tríceps por la parte de abajo, en esta posición. Debajo del bíceps, pegadito a la axila, el tríceps. Y de ahí se alarga hasta el codo y hasta aquí le dejamos.
Ahorita vamos a hacer un detalle en las manos para poder conocer un poquito también sobre el aspecto del detalle muy preciso que tenía Miguel Ángel. Fíjense, cuando Miguel Ángel tenía, le mencionaba que a los 13 años, se cuenta porque a partir de los 13 años Miguel Ángel no tuvo mucha atención de sus papás y a los 13 años Miguel Ángel le gustaba, ya tenía como que una idea muy definida, ¿no? De querer hacer dibujo y escultura, principalmente escultura. Y a los 13 años le dieron oportunidad, le dieron permiso a sus papás de asistir con un artesano, con un artista y artesano, en donde trabajaba en el taller. Decía, oye papá, es que yo quiero aprender esto. Y nunca se lo permitieron hasta que a la edad de 13 años, como no tenía mucha atención, y fíjense muy bien, ¿saben por qué le dijeron que sí? Porque ya no querían saber nada de Miguel Ángel. Le dije, sí, 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 ya vete. Cuando hartas a tus papás, así como que sí, sí, ya vete, pero no por eso, sino porque Miguel Ángel tuvo muchísimos hermanos. Los papás, más que cuidar de Miguel Ángel y de los demás hermanos, se dedicaban a hacer más hijos y tuvo muchos hermanos, Miguel Ángel. Entonces, por lo tanto, no tuvo muchísima atención. Eso sí, tuvo muchos hermanos. Y de tantos hermanos que tenía, pues la atención era muy nula, ¿no? Ahora, a los 13 años entra al taller y empieza a despertar el hambre, porque ya tenía un poco el interés, pero empieza a despertar el hambre de querer esculpir, querer dedicarse a la escultura. Vamos a dibujar, por favor, la parte de la cadera. Debajo de los oblicuos hay una anchura. Hay una anchura para el coxis. Si saben cuál es el coxis, ¿verdad? El coxis es esta parte de la cadera que tiene formita de mariposa. No sé si la han visto en los libros, que tiene una formita de mariposa, el coxis. Aquí en esta parte del coxis se marcan todos los músculos en la parte inferior del abdomen. Marcamos la entrepierna. Y de aquí nacen las piernas en ese triangulito. ¿Recuerdan el calzoncillo? Que siempre se forma un triangulito aquí entre de las dos piernas para poder dividir o saber de dónde van a nacer cada una de las piernas. Vamos a dibujar únicamente la pierna izquierda, la pierna que nosotros vemos a la izquierda. Pero vamos a hacer directamente con los músculos, así como hicimos este de arriba. Vamos a realizar, por favor, los músculos correctos. Desde la parte superior a la parte de la rodilla, vamos a intentar hacer una figura principal en un óvalo. Y de este óvalo vamos a colocar, por favor, la rodilla principalmente, para saber hasta dónde va a llegar, ligeramente cuadrada. Pero dentro de ese recuadro de la rodilla, recuerden un poquito sus libros de anatomía donde se ven los huesos, la unión de los huesos. Tradicionalmente un huesito se dibuja de esta manera, ¿no? De manera muy sencilla. Y cuando hace una unión, es como una Y. Por lo tanto, aquí en la rodilla lo alcanzan a ver aquí en la imagen. Se alcanzan a apreciar el volumen o el relieve del huesito en la rodilla. El hueso del fémur en la parte superior de la rodilla y el hueso no recuerdo si es la tibia o el peroné, en la parte del frente. Y con esto completamos el detalle. No nada más es dibujarlo por hacerlo. Miguel Ángel tomaba mucha observación con esos detalles. Por eso les digo que estaba obsesionado con la parte anatómica del cuerpo humano, muy influenciado por el arte griego, que los griegos dibujaban únicamente lo bonito del ser humano, la perfección del cuerpo humano. Para la parte del cuádriceps en el músculo de las piernas, vamos a dibujar, casi no se alcanzan a ver porque es un dibujo con una iluminación de un lado únicamente, pero cuando lo dibujamos de manera anatómica con los músculos completos, vamos a colocar una gota hasta arriba, una gota que va de la rodilla hacia arriba, esta de aquí, y dos gotas hacia abajo. Una gota a la izquierda y otra gota a la derecha.
Se alcanza a observar ahí en el dibujo. Sí, ¿verdad? Estas tres gotitas, una gota que va hacia arriba y dos gotas que van hacia abajo. Déjenme lo marco con rojo para que no se me vayan a perder. Esta gotita va hacia arriba y dos gotas van hacia abajo. Bien, aquí se forman esas gotitas. Esas gotitas es la forma correcta de dibujar el músculo en la pierna, el músculo del cuádriceps, y cada uno se va a sombrear también. Sombreamos primero el de la gota que va hacia arriba, el lateral de la pierna hacia la izquierda y un poquito del lateral del lado derecho, que aquí se suma otro músculo más. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? O quienes lo conozcan. Antes de dibujar ese músculo, aquí en la parte hacia arriba, hay el bordito también de el coxis, en el hueso, en esta partecita. El aductor. Este de aquí es como un triángulo, un triangóvalo redondeado. Es el aductor, el músculo entre la pierna y el glúteo. Y con esto podemos entender un poquito más a detalle la forma de dibujar una pierna. Hacia la parte de la rodilla observamos un poquito el volumen en el lateral de la rodilla, este de aquí. Y hacia abajo hay dos circulitos que representan los gemelos, el músculo del chamorro, con un óvalo a la izquierda, óvalo a la derecha, y el hueso principalmente que va por enfrente, la tibia y el peroné. Sombreamos este pequeño trazo, esta línea al frente, parte del gemelo izquierdo y gemelo derecho, el músculo de los chamorros. Es correcto. Así es, Marifer. Fíjense, Miguel Ángel, como les digo, entró a este taller del artesano. Y el artesano le da diferentes consejos, ¿no? Le dice, oye, si de verdad te gusta esto, lo primero que tienes que tener es mucha disciplina. Y lejos de que Miguel Ángel decía, oye, pues yo quiero esculpir, ¿no? Yo quiero realizar mis esculturas. Vamos a realizar el pie, por favor, muchachos, hacia la parte de abajo. Aquí en el tobillo hay dos ovalitos, estos que acabo de poner, a la izquierda y a la derecha. Y cada uno lleva sus pequeñas sombras. Vamos a intentar, si te fijas ahí el detallito del pie, lo dibujó en diferentes ocasiones para poder colocar una posición que le gustara y poder hacer que se vea más atractiva al momento de la pintura. Ese es el estudio de los bocetos antes de empezar a pintar. Vamos a dibujar el piecito. Colocamos primero, por favor, un trapecio antes de los dedos, del tobillo antes de los dedos. Y le decía el maestro artesano y escultor, le decía, oye Miguel Ángel, si tú de verdad quieres hacer una buena escultura, una buena pieza en pintura, en escultura, en lo que quieras aplicarlo, primero tienes que aprender a dibujar, porque el aprender a dibujar te va a ayudar a planear tu proyecto. Y si planeas tu proyecto, el trabajo final, ya sea la pintura o la escultura, va a resultar mucho más completo, más elaborado, porque primero tienes que hacer una planeación para poder corregir, modificar y hacerlo más conveniente para esa pieza. Por lo tanto, Miguel Ángel tuvo muchísimos bocetos y más que, fíjense, más que las piezas de arte, más que las piezas en pintura, en escultura, muchos de los coleccionistas y curadores de arte consideran los bocetos de Miguel Ángel como la obra pieza, la obra de arte, la más importante de su vida. Vamos a dibujar, por favor, el dedo pulgar, que aquí tiene el dedito así levantadito. Otra característica en el aspecto del diseño de los dedos de Miguel Ángel, cuando dibujaba, hacía los dedos fuertes, no los dibujaba débiles o flácidos. Por ejemplo, la punta del dedo pulgar, aquí se alcanza a apreciar una ligera abertura hacia la punta del dedo
índice en el pie y dibujar un poquito el detalle de la uña nos ayuda a entender mucho más esta parte. La punta de los dedos en las esculturas y en las pinturas de Miguel Ángel, la mayoría de las veces las dibujaba con la punta cuadradita para que tuviera un aspecto fuerte, un aspecto no débil, vaya, una fortaleza física marcada en el dibujo. Ahí están los 5 deditos. Cuando observas una pieza de Miguel Ángel, el detalle en las manos, en los pies, en los músculos, en la perfección de que no se le pasaba ningún músculo, era indicio de que este artista había tomado parte de esa obra. Muchas de las veces, o la mayoría de las ocasiones, necesitaban de gente que le ayudara, pero Miguel Ángel era muy celoso de su trabajo, como muchos artistas. Dibujamos el piecito y Elvis, por favor, cuando termines hasta este punto. Por ahí me están preguntando que si grabamos la reunión. Recuerden que las clases, muchachos, son únicamente en vivo a las 10:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. No tenemos las grabaciones disponibles. No tenemos las grabaciones disponibles porque si no, luego no nos ponen atención en la clase. Las grabaciones y luego dicen, se va a grabar y no nos ponen atención y después lo quieren ver. No, nosotros ofrecemos clases en vivo, para que lo tomen en cuenta. Todos los días, de lunes a sábado, a las 10:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Bien, para que puedan resolver sus dudas. Yo sé que en muchos otros lugares les graban las clases malamente porque deben de poner atención en el momento, ¿de acuerdo? Y digo, no hablo por los demás, únicamente así lo hacemos porque así nos funciona mejor para que podamos aprender correctamente. ¿De acuerdo? Elvis, cuando termines hasta este punto, vamos a realizar el siguiente ejemplo. De preferencia, el siguiente ejemplo, vamos a intentar hacerlo en una hoja completita. En una hoja completa, porque vamos a intentar realizar todo el cuerpo completito con pliegues, con músculos, con detalles. Y es una de las obras también más importantes de Miguel Ángel. Y más piezas, fíjense, dentro de las demás piezas que tiene, de las más importantes de Miguel Ángel, son más esculturas que pinturas. A él le gustaba hacer más esculturas, era su fuerte. Cuando llega un papa, el Papa Julio, no recuerdo cómo se llamaba, o bueno, cuál era su nombre de papa, pero era el Papa Julio algo. Lo contrata, le dice, oye Miguel Ángel, me gusta mucho tu trabajo, me gusta muchísimo, muchísimo tu trabajo. Quiero que invitarte a pintar la Capilla Sixtina. No es cierto, no le dijo quiero invitarte, no le dijo, no lo invitó. Le dijo, quiero que pintes la Capilla Sixtina y la vas a pintar porque yo te digo. Y Miguel Ángel dijo de que, caray, ¿cómo que? Porque usted me... Sí, porque yo te digo, soy el Papa, yo soy el que mando aquí. Quiero que pintes la Capilla Sixtina. De que bueno, pero antes de la Capilla Sixtina, realizó le invitaron a hacer un proyecto precisamente, le invitaron a hacer un proyecto de una tumba porque quería el Papa tener como la tumba de los faraones, ¿no? Ya ven, la Iglesia Católica a veces derrocha muchísimo. Y quería hacer una tumba la más hermosa de todo el planeta, ¿no? De todas las iglesias, de todos los imperios. Quería la Iglesia Católica tener su tumba con muchísimas decoraciones. Y entre ellas creó precisamente una pieza, que es esta de aquí, que es, a ver, ¿lo conocen a ese señor, muchachos? ¿Lo conocen? Es muy famoso. Espero que lo conozcan y no es Dios, es Moisés. Gracias, Juan Pablo. Moisés fue una pieza súper importante. Vamos a intentar hacerla, por favor, en toda la hoja. Empezamos desde el rostro.
círculo principal para el rostro. Línea de la mitad del rostro ligeramente hacia la derecha. Fíjate, Miguel Ángel la esculpía en piedras de mármol. ¿Por qué hacía las piezas en piedras de mármol? Miguel Ángel tenía un pequeño, como les decía, una obsesión por la perfección. Vamos a realizar la línea de los ojos. La otra pierna no la vamos a desarrollar, así se va a quedar por únicamente la práctica del estudio del cuerpo. ¿De acuerdo? Línea de los ojos, mitad del rostro. Y vamos a generar, por favor, parte de la barbilla, como lo rasuramos un poquito, y vamos a generar el borde de la barbilla hacia abajo y hacia la oreja. En la parte de la oreja, a la altura de los ojos, colocamos este ovalito para la oreja. Y el volumen del cabello hacia arriba y hacia atrás, vamos a agregarlo en una ligera media luna, hacia arriba y hacia atrás, colocando un poco ya el diseño directo del cabello. El diseño directo del cabello. Hacia arriba y hacia atrás, un peinadillo hacia arriba, no. Hasta ahí. Dibujamos el volumen del cabello. Y de la misma manera, vamos a intentar hacer el volumen de la barba. Un poco nada más en el boceto y después vamos a regresarnos para definir. En la parte de la barba, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Antes de dibujar la barba, primero tenemos que señalar de la línea de los ojos a la barbilla. Observen. De la línea de los ojos a la barbilla, vamos a marcar la mitad de distancia. De los ojos a la barbilla, la mitad de distancia. Y a esa mitad de distancia vamos a colocar el dibujo de la nariz. En la línea de la nariz vamos a dibujar el inicio del bigote, el inicio de la barba. En todo el volumen, esta línea es para colocar la nariz. Y desde ahí precisamente hacia abajo colocamos el bigote. Lo unimos hacia la patilla en la oreja. Y dibujamos el volumen hacia abajo, como tentáculos, por medio de piezas dobles, líneas dobles, línea izquierda, línea derecha. Pongan atención en esto porque aquí muchos se nos pierden y dicen, tengo que dibujar todo el cabello. Pues no se necesita dibujar el cabello de la barba, sino es por líneas dobles, lado izquierdo, lado derecho. Por ejemplo, esta línea que acabo de hacer es parte del bigote, ¿no? Bigote del lado derecho, línea doble. ¿De acuerdo? Es la manera más sencilla en que podemos relacionar la textura de la barba por medio de mechones. Al centro, ándale muy bien, Carlos, de Cthulhu. Al centro en la barbilla. Y aquí hay un mechón un poquito más ancho al centro y tiene un ligero torcido en la textura de esta barbita. Hacemos un par de mechones a la izquierda, un par de mechones a la derecha y con esto marcamos el dibujo de la barba. Es una barba larguísima de Moisés, que precisamente, como les digo, muchos de los papas, o bueno, el papa en aquella época, Julio II, creo que me dijeron hace un momento, contrató a Miguel Ángel. Y un dato muy importante es que Miguel Ángel fue el artista mejor pagado de todos los tiempos, de todos los artistas, el mejor pagado de todos los tiempos.
Esto porque lo contrató el Vaticano, y el Vaticano pues le pagaba muchísimo, así de simple, le pagaba muchísimo por mes, por año, le pagaba muchísimo. Y decían que ganaba 10 veces más y a veces hasta 20 veces más que el mejor pagado de la época, constructores y arquitectos y demás. Y ganaba muchísimo y fue una verdadera superestrella Miguel Ángel en su época. Fue bastante, bastante reconocido y principalmente por su trabajo, por su calidad en el trabajo. Vámonos a la parte de arriba, por favor, y vamos a señalar, como ya tenemos la línea de la barba, del bigote, vamos a empezar por la nariz. Esta pieza, muchachos, está con el rostro a la derecha, casi a 90 grados. Cuando Miguel Ángel, y fíjate, esta pieza está modificada igual por Miguel Ángel. Cuando Miguel Ángel hizo la primera vez la escultura de Moisés, estaba el rostro, aquí lo voy a poner a un ladito, no lo hagan ustedes, solamente lo quiero hacer que lo vean. La pieza del rostro estaba un poquito más hacia el frente. Así estaba la posición del rostro. Y después Miguel Ángel la giró casi a 90 grados hacia la derecha. Esto fue porque justo donde la montaron, en la tumba precisamente del Papa Julio, estaba observando, creo que unas escrituras del otro lado enfrente, estaba observando, quedaba perfecto para que Moisés estuviera observando unas escrituras del otro lado de la construcción. Y Miguel Ángel no quería que las observara, decía que no quería verlo tan obvio, decía, oye, no, es que no me gusta que esté observando las escrituras, tengo que hacer que vea para otro lado, porque le va a tomar mucha importancia a lo que está observando, más que a su propio ser, más que a su propia personaje. Entonces lo colocó viendo hacia el horizonte. Y ahí mismo, Miguel Ángel era, les digo, perfeccionista de verdad, ¿eh? Si ustedes creen que porque no le sale un dibujo así bonito a la primera y lo quieren hacer otra vez y dicen, es que soy bien perfeccionista. Bueno, el grado de Miguel Ángel de perfección era impresionante, impresionante, al grado de que si ya tenía una escultura hecha, el tipo iba y si no le gustaba cómo se veía, iba y la modificaba en el momento y se tardaba años o meses en modificarla hasta que quedara como a él le gustara. Dibujamos el ojito del lado derecho, un poco de sombra, principalmente la sombra, no tanto el detalle del ojo, porque no nos interesa dibujar parte del ojo en el detalle más que la silueta. El pómulo del lado derecho. Entonces Miguel Ángel dijo, oye, no me gusta que esté viendo las escrituras, porque si no, hay una regla de composición, mientras dibujamos el otro ojo, hay una regla de composición que son el de las miradas. Cuando un personaje está observando algo, ese algo que está observando se vuelve lo más importante. Dibujamos parte del párpado superior e inferior y sombreamos un poquito. No le hagan detalle en el ojo, únicamente el sombreado. Esta parte. Recuerden que es un sketch de cómo Miguel Ángel pudo haber planeado esta obra antes de ejecutar la pieza en escultura. En la parte superior, en la ceja, un poquito de sombra en la frente. Hay un detalle bien padre que muchos tachan de raro o malo o en doble sentido, que son estos de aquí, miren. ¿Ya los vieron? Estos de aquí, ¿qué son? Ya los vieron en la escultura. Se supone que es Moisés, ¿no? Un ser, este, de la Iglesia Católica. Muchos dicen que son cuernos, pero no son cuernos. Miguel Ángel, eh, en la
en la idea de su pieza. Imagínate que nosotros somos Miguel Ángel, ¿no? Esta pieza originalmente tenía, en lugar, parecen cuernos, pero originalmente son rayos de luz que vienen del cielo apuntando o iluminando el rostro de Moisés. Pero como la escultora no podía hacer así el rayo, no se podía representar el rayo, únicamente lo dejó hasta ahí. Una, para que la gente lo observara y pudiera generar polémica, esa era otra. Generaba mucha polémica, hasta hoy en día genera muchísima polémica. Para los que conocen la historia dicen, ah, bueno, es que no son cuernos, es esto. Pero para los que no conocen les intriga muchísimo saber qué es. De que, oye, ¿por qué un personaje dentro de una capilla, en una tumba de un papa, tiene cuernos? Bueno, no son cuernos. Son destellos de luz que vienen del cielo iluminando el rostro de Moisés. Esa era la idea principal y lo representó de esta forma. Colocamos parte del detalle en la oreja, el pómulo y un poco algunos mechoncitos aquí en la barba por la parte de abajo. Ligeramente aleatorios, no tienen que ser demasiado precisos. Únicamente dibujamos el mechón y tratamos, aunque salgan más sencillos, muchachos, aunque salga mucho más sencillo, tratamos de sombrear, por favor, al igual que en el rostro, del lado derecho. Todo el lado derecho es donde más sombra tiene en la mayor parte del cuerpo. El bigote, la barba, los mechoncitos que acabamos de dibujar. Por eso les decía, no lo hagan tan complejo, porque de todas maneras vamos a únicamente a planear lo esencial en el dibujo. Aunque sí agregamos detalles completos, no lo hacemos con gran tantos o demasiados elementos. Bien, ahora nos falta la parte de la boca, que únicamente se observa el diseño donde termina el bigote y comienza el labio inferior. Este labio inferior, que sombreamos también. Fíjense, el Papa Julio, el que le encargó pintar primero una tumba, o bueno, no pintar, sino esculpir muchas piezas para hacer la tumba más grande del mundo, la tumba más imponente y majestuosa. Quedó olvidada porque apareció otro proyecto. Y le dijo, ¿sabes qué, Miguel Ángel? Necesito que nos ayudes o necesitamos que pintes la Capilla Sixtina. Y antes de que Miguel Ángel dijera, no, ¿sabe qué? Es que no tengo tiempo, no, tengo otros clientes. Y espéreme tantito, no, en un mes me desocupo, no, ¿cuál? Les dijo el Papa, ¿sabes qué? Quítate todos los pendientes que tienes, desde hoy trabajas para mí. Y dijo Miguel Ángel, espéreme, Leo, ningún pero, ningún espérame, vas a trabajar para mí. Era muy autoritaria la iglesia, en aquel momento, porque la iglesia era la que gobernaba y el Papa no le podía negar nada, absolutamente nada. Miguel Ángel, y de hecho una anécdota bien padre, no sé cuántos de ustedes que son de Monterrey conocieron la Capilla Sixtina que trajeron a Monterrey ahí en la Macroplaza. Si fueron, había una pequeña historia que te contaban antes de entrar a ver la Capilla Sixtina. Entrabas y te concentraban en la entradita donde había una pantalla, unas pantallas, y te contaban un pequeñísimo documental en donde decían que Miguel Ángel fue obligado por el Papa Julio para poder pintar la Capilla Sixtina. Y decía, y Miguel Ángel, al no poder negarse de pintar la Capilla Sixtina, porque si no aceptaba, iba a tener muchas consecuencias. El Papa era la autoridad. Y si no, literalmente lo iban a linchar, a matar o a hacer algo. Dijo, no, pues mejor pinto, ¿no? Mejor lo hago. Me va a costar la vida, pues mejor que me cueste la fama. Entonces, aceptó
obligado, pero aceptó y empezó con la Capilla Sixtina. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor, vámonos a, una vez que ya tengamos esto, vámonos hacia los hombros. Vamos a dibujar primero el brazo y las manos. Vamos a marcar debajo de la barbilla que hicimos al inicio, debajo de la barbilla, las líneas ligeramente relajadas de los trapecios hacia los hombros. Tiene una camisa de tirantes, ¿no? Está impar el diseño. Dicen que es un Moisés muy carismático, muy actual. Y sí, la verdad que sí. Es una de las mejores piezas de Miguel Ángel porque nunca pasa de moda. Este Moisés, está padrísimo el diseño. Aquí dibujamos parte de los tirantes, que más que dibujar el pecho, porque se oculta por toda la barba, es este diseño de los tirantes con pliegues hacia abajo. Estos plieguecitos hacia abajo. Y ahora, vamos a dibujar primero el brazo que vemos nosotros a la izquierda, pero antes de dibujar el brazo completo, primero tenemos que dibujar la mano. Lo que hacemos únicamente es dar una ligera separación, dándole volumen al hombro, marcando el deltoide, sombreamos el deltoide, parte del pectoral, aquí se alcanza a ver el diseño del pectoral, un poquito la piel en volumen aquí debajo del pectoral, y hasta donde llega el hombro es donde comienza la mano. Una vez que ya colocamos el diseño del hombro, marcamos un pequeño trapecio despegadito de la barba, por favor, debajo del hombro, un trapecio despegadito de la barba. Este trapecio es la palma, la parte externa de la palma de la mano. La parte externa de la palma de la mano. Si observan a detalle, muchachos, la cabeza de Moisés es un poco más pequeña a una proporción natural. Muchos dicen, oye, es que tiene las manos grandotas o los pies grandotes. No. Lo que ocasionó ese defecto es que, como ya les mencioné hace un momento, Moisés estaba volteando hacia el frente. Lo montaron ahí en la tumba y al verlo, Miguel Ángel dijo, no me gusta que esté viendo las escrituras, voy a modificarlo. Y ya estando la cabeza hecha, la talló, la esculpió y la giró casi 90 grados a la derecha. Eso permitió que le quitara y le recortara barba y cabeza. Por lo tanto, la cabeza estaba en una manera, una estructura, un tamaño natural, proporcional. Y cuando esculpió por segunda vez, tuvo que reducir un poquito el tamaño de la cabeza. Era obvio que se tenía que reducir el tamaño de la cabeza, por lo tanto, se ven las manos un poco más pequeñas, perdón, las manos un poco más grandes, de una proporción natural. Entonces, si te salen las manotas, está correcto. Nudillos. 1, 2, 3 y 4. Entonces Miguel Ángel iba en serio, iba en serio de que no me gusta y no me gusta. Y lo modificaba hasta que le gustara. La gran ventaja era que pues Moisés tenía la barba así gigantesca, ¿no? Y le ayudó mucho para que no se viera tan desproporcionado. Vamos a intentar, muchachos, observar. Déjenme acercar un poquito el detalle en la mano. Y aquí observamos parte del diseño de la mano, muchachos, tiene muchísimo detalle, por ejemplo, en los nudillos o en las articulaciones. El detalle era impresionante en el tema de las manos, en la piel. Aquí, por ejemplo, desde los nudillos, vamos a dibujar por falanges. Voy a limpiar un poquito esta parte para que no me vayan a estorbar. Dibujamos por falanges, pero en cada falange completamos una falange y hacía el diseño de la articulación. Este de aquí. Y si lo hacemos de manera más específica, es un cubito. Cada dedo lo hacía por cubitos. Esos cubitos eran cada falange.
Una, dos falanges y articulación. Tres falanges. Aquí no se alcanza a apreciar la punta, pero naturalmente las diseñaba cuadraditas, fuertes, no débiles y curvas. Miguel Ángel, cuando tenía veintitantos años, él se consideraba una persona no tan atractiva visualmente. Él decía que no era guapo, él decía que era feo, ¿no? Y él se peleaba mucho con otros artistas, era los celos entre los artistas, el poder de querer ser el mejor. Y en una de las peleas, eh, tuvo una de las peleas más así agresivas, le rompieron el tabique, le rompieron la nariz. Dibujamos el otro dedito. Le rompen la nariz a Miguel Ángel y como pues en aquella época pues no había para dónde correr, ¿no? No había como que quien te reconstruyera la nariz o quien lo curara y le arreglara su nariz. Así se quedó. Y dijo, pues si antes estaba feo, pues ahora estoy peor, ¿no? Con la nariz toda chueca. Y eso le ocasionó a Miguel Ángel una obsesión aún más intensa de querer hacer esculturas perfectas y hermosas. Decía, si yo no soy el bello del cuento, mis esculturas sí lo van a hacer. Por lo tanto, se esforzaba muchísimo porque las piezas generaran esa belleza que, según él, físicamente no tenía. Aparte de que tenía muy baja autoestima el tipo. Era muy inseguro en ese aspecto. Vamos a generar cada una de las falanges en las articulaciones una pieza aparte. Esta de aquí. ¿De acuerdo? Ahí está. Y los deditos los sombreamos, por favor, en la parte de abajo. Para darle un poquito de volumen. Una vez que ya tenemos este diseño, podemos entonces hacer el detalle en las venitas. Este puede ser un sketch muy simple, lo que me importa más es la parte de los dedos. La zona de la muñeca tiene un volumen en ovalito, pero se marca mucho el huesito aquí de la muñeca, los laterales. Este huesito a los laterales. El antebrazo va de la mano hacia abajo, detrás de la muñeca y con un pequeño volumen en el antebrazo, que aquí se alcanza a apreciar el ovalito con volumen para el pliegue de la piel y el músculo. Y se alcanza a apreciar tantito el codo. La silla de Moisés en líneas dobles. Únicamente dibujamos lo que se ve. Y el resto del brazo hacia la parte superior nace de la muñeca y se conecta con el hombro. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Cómo se llama quién, Andrea? ¿Por cuál nombre preguntas? Esa escultura se llama Moisés. Es la escultura de Moisés. El artista es Miguel Ángel. Muy bien, vamos a continuar con la parte de la barba, el pecho y el otro brazo. Ah, no, de hecho primero es el otro brazo porque es el que está por enfrente. Vamos a colocar, por favor, desde el hombro del lado derecho, el óvalo también para el deltoide, el hombro, una línea para la manga, y aquí se alcanza a apreciar el ovalito debajo de la manga para el deltoide, con sombra. Bíceps, hay un óvalo largo que conecta el hombro hacia el antebrazo, esta parte del bíceps en un óvalo largo, 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 y sombreamos también.
Dice Moisés, que si era un dios. Es el que escribió los 10 mandamientos, Moisés. Bíceps en la parte del frente y tríceps en la parte de atrás. Tríceps que conectan hacia el codo, una ligera extensión, y aquí nuevamente se alcanza a apreciar el huesito del antebrazo. Imagínate que dibujamos aquí el huesito, ¿no? El huesito que va hacia la muñeca. Estos ovalitos son los que se sombrean y se señalan en esta parte. Esto es a lo que Miguel Ángel le tenía le quería ponerle muchísimo detalle, estos detallitos del volumen en los músculos, en los huesos. Era el que estudiaba demasiado y practicaba muchísimo para que al momento de seleccionarlo y colocarlo en alguna obra, en alguna pintura, en alguna escultura, pudiera notarse con perfección. Algo muy parecido con lo del el David. Si se acuerdan de la escultura del David, ¿no? La escultura del David la sacó de una pieza de mármol que recicló. Y esto era también, el David lo hizo precisamente también por un acto de querer ser y demostrar ser el mejor. Pues lo consiguió porque el David, muchachos, es la escultura hasta hoy en día, la escultura más famosa de todos los tiempos. La escultura más famosa de todos los tiempos. Así como Leonardo da Vinci tiene la Mona Lisa y la Mona Lisa es la pintura más famosa de todos los tiempos, Miguel Ángel tiene la escultura más famosa de todos los tiempos. Sombreamos esta parte del antebrazo en la parte inferior. Llevamos hacia la muñeca y en la muñeca también hacemos el marquito de los óvalos para el huesito que sombreamos. Y en el David, muchachos, ahí se alcanza a apreciar muchísimo también la perfección que buscaba precisamente Miguel Ángel. Y que una vez se consiguió una piedra de mármol, dijo, oye, Miguel Ángel quería prevalecer, quería perdurar en la memoria como artista por todos los siglos, y literalmente por todos los siglos, por toda la eternidad, si así se puede decir. Las esculturas del David, las esculturas de Moisés, todas las esculturas de Miguel Ángel van a durar muchísimos años. ¿Cuántos? La verdad pueden durar infinidad de años, porque están hechos en una piedra de mármol que al día de hoy han pasado 500 años y se mantienen intactas, sin ningún rasguño, sin ninguna imperfección, sólidas desde el primer día. Por lo tanto, Miguel Ángel lo pensó muy bien, dijo, yo quiero que me recuerden por todos los siglos, y lo ha conseguido. Trapecio, por favor, para la parte externa de la palma. Fíjense, tomando un poquito en cuenta este ejemplo, mi muy humilde opinión de los murales, cuando hay muralistas, ¿no? Hay muralistas en toda la ciudad, en todo México y en todo el mundo. A mí en lo personal no me gusta el muralismo, porque es una pieza que difícilmente va a perdurar. La pintas hoy y dura una semana y ya se deterioró. Con el sol, llega alguien, la raya, se cae el concreto, se cae el block, tumban el edificio y simplemente no duró ni un año, ¿no? Me da un poquito de coraje saber eso, ¿no? Que es una pieza que no dura. Y muchos insisten, ¿no? Insisten, le toman una muy bonita foto, pero la bonita foto nunca te lo va a regresar. Dibujamos los 4 nudillos, por favor. Y Miguel Ángel, pensando en eso, también dijo, oye, pues es que no me gustan a mí las pinturas, a menos de que sea una pintura que sepa que van a cuidar muchísimo. O a menos de que me paguen por hacerlo, ¿no? Y lo hizo con la Capilla Sixtina. Vamos a dibujar únicamente el dedo índice
que es el único que se alcanza a observar desde el primer nudillo, articulación, primera y segunda falange únicamente, primera y segunda falange. Y el dedo pulgar, ese sí está enterito. Marcamos un pequeño triangulito por la parte superior del trapecio en la palma y dibujamos un poquito el borde del nudillo. Primera falange, articulación y punta del dedo pulgar. En este déjenme le hago zoom porque sí se alcanza a apreciar en este. La punta del dedo, que no es un dedo frágil, un dedo simple, sino es un dedo con mucha fortaleza física, ligeramente cuadrado y fuerte, característico de las piezas de la escultura del David, que él quería que se vieran sus piezas fuertes, fuertes físicamente y con poder, ¿no? Y dijo, yo no quiero hacer cualquier cosa que al poco tiempo se destruya, yo quiero hacer una pieza, escultura que perdure por los siglos de los siglos. Y efectivamente, estas piezas del David, a menos de que le caiga una bomba, o no sé, ni siquiera yo creo que una bomba lo pudiera destruir, según decía, van a volar los pedazos y después lo puedes juntar, ¿no? O al menos tener una pieza de esa escultura, pero si le prendes fuego, tampoco se va a deshacer. Si, o sea, cualquier otra cosa es difícil que el mármol se pueda destruir. Dibujamos, una vez que ya tenemos el brazo, vamos a completar la parte interna del pecho. Completamos la parte interna del pecho con un montón de pliegues, muchachos, a los lados. Únicamente aquí terminamos el forro debajo de los brazos. Terminamos la barba que nos haya restado en este espacio. Y vamos sombreando cada pieza. Aquí ya es un poquito más aleatorio el trabajo de los pliegues. Simplemente es tratar de generar un par de pliegues y sombrear para darle un poquito de profundidad. En los mechoncitos ya dijimos que es hacer líneas dobles. Líneas dobles. De hecho, esta escultura la criticaron muchísimo. Bueno, los historiadores, no, está bien padre el trabajo de historiador. Que es investigar precisamente la vida del artista, ¿no? El cómo lo hizo. El cómo lo hizo y el cómo fue que lo diseñó. Esto precisamente que estamos haciendo nosotros es parte del trabajo de un historiador. Contrata a alguien que le diga, a ver, dibújame el boceto, el sketch para que encuentres los detalles y la manera en que fue realizado antes de poder diseñar, antes de poder construirlo. Imagínate que te contraten, ¿no? De que, a ver, hazme el boceto como pensando como Miguel Ángel lo pudo haber hecho, ¿no? Como Miguel Ángel lo pudo haber hecho. Y ese es el trabajo de un historiador también. Entonces dijo, descubrieron eso, ¿no? Descubrieron eso, lo de la cara, que la redujo, porque originalmente no estaba así, la redujo, y después la pasó a girar. Y en esta pieza, al igual que otras, por ejemplo, el David, buscaba mucho precisamente esa parte de la perfección. Y esta pieza fue muy criticada porque dicen que en el lado, aquí le voy a dar zoom, otro error decían es que ya se había cansado. Y de hecho, Miguel Ángel aprendía a la mala. Si observan el detalle de esta barba a la izquierda, el detalle de esta barba a la izquierda es mucho mayor. Tiene más elementos, más acabados, más complejidad en su construcción. Esta parte izquierda la hizo primero. Esta parte izquierda la hizo primero. Y después la parte derecha decían es que ya se cansó. Aquí nada más le puso un mechoncito. Y del otro lado, cuando lo observan en diferentes fotografías, en diferentes ángulos, dicen que del lado izquierdo
es como si lo hubiera hecho Miguel Ángel y del lado derecho es como si lo hubiera hecho otro artista, pero según está hecho con las manos de Miguel Ángel. Y dijo, es que Miguel Ángel la aprendía a la mala. Mientras vamos dibujando el resto, cuando Miguel Ángel fue construido, perdón, cuando la Capilla Sixtina fue construida, le hablaron a Miguel Ángel para pintar. Dijeron, oye, quiero que pintes la Capilla Sixtina. No recuerdo exactamente cuántas piezas, vamos a dibujar la rodilla aquí, por favor, debajo de la mano. ¿Cuántas pinturas son en la Capilla Sixtina? Creo que son como 50 y tantas, algo así. Y le dijo, oye, pues no me puedo negar, ¿no? No se podía negar porque le había ordenado el Papa hacerlo. Dibujamos la rodilla. La mitad de la rodilla, aquí se alcanzan a ver también los dos huesitos del fémur, perdón, de la tibia. Esos de aquí. Y la línea que parte aquí a la mitad. Le dijeron, oye, te toca hacer eso, ¿no? Y Miguel Ángel, pues hizo un montón de bocetos para dibujar todas las escenas de la Biblia, o muchas de las escenas de la Biblia, para la Capilla Sixtina. Empezó con una primera eh, pintura, un primer cuadrito, ¿no? En la Capilla Sixtina, y se tardó meses, muchachos, se tardó muchísimo tiempo, porque en la Capilla Sixtina es la pieza que tiene muchas personas. Creo que tenía como 9 personas, 9 figuras humanas en un solo cuadrito, y se tardó muchísimo. Y después dijo Miguel Ángel, no, no me conviene pintar demasiado, mejor lo voy a hacer más sencillito, porque 9 son demasiadas y me tardé ya demasiado. Y haciendo los cálculos decía que se iba a tardar como 80 años en terminarlas y seguía con ese mismo ritmo. Dijo, no. Y después de esa primera pintura empezó a hacer las piezas más sencillas, un cuerpo, 2 cuerpos, y ya era mucho más sencillo terminar cada parte. Recuerdo, creo que fue en 2 años lo que se tardó, creo, para hacer la Capilla Sixtina, y 40, no recuerdo si, no, es cierto, 29 años después lo terminó con ay, ¿cómo se llama la pintora que está al frente donde está Jesús con María? Este, no recuerdo cómo se llama la pintura, pero está dentro de la Capilla Sixtina. Es la principal, la que vemos de frente, no la que está en los techos y en las paredes de los laterales, sino la que está de frente, que son como 400 cuerpos en una sola pared. Ella tenía muchísima habilidad, fue 29 años después. Terminó con esa. Vamos a dibujar, por favor, parte del chamorro aquí en la bota. Y dibujamos los óvalos para los músculos de los gemelos a la derecha, a la izquierda. Y mandamos 2 líneas casi paralelas hacia la base. Sombreamos y trazamos un poco los pliegues hacia abajo. Ese, así es. De hecho, Miguel Ángel se retrató muchísimo en algunas de sus pinturas. Se retrataba él mismo cuando tenía algo especial que realizar, y en una de esas pinturas está Miguel Ángel cargando su propia piel, así es. Muy bien, aquí tenemos parte de la pierna hasta el tobillo, que aquí en el tobillo, más que dibujar el tobillo, son los pliegues, y vamos a intentar dibujar nuevamente aquí el piecito. En la parte del tobillo, aquí naturalmente, me pensé, Adelina, ¿de qué murió, perdón, Juan Pablo, de qué murió Miguel Ángel? No recuerdo, fíjate, de qué murió, pero es un dato bien interesante. Miguel Ángel ya murió también de viejo, ¿eh? No, no, no es de los artistas que duró poquito tiempo y listo. No, sí duró muchos años, sí vivió muchos años. No recuerdo de qué murió,
Pero fíjate, después de que Miguel Ángel ya estaba a punto de morir, este, hizo una escultura también para una capilla, en donde él se retrató en una escultura, se inmortalizó, cargando a Jesús. Era no recuerdo cómo se llama la pieza, pero él se esculpió a sí mismo, se autorretrató en una escultura para poder inmortalizar. Y tuvo problemas con la iglesia, porque muchas de las piezas que le encargaban después ya no las pudo terminar. E imagínate si en la iglesia, vamos a dibujar el dedito pulgar, la iglesia en ese momento era la ley, ¿no? Era la ley. Si te negabas a hacer algo que te pedía la iglesia, simplemente no eran tan amables contigo, ¿no? Te linchaban nada más. Vamos a dibujar el dedito pulgar y el resto de los dedos se transforman en tres falanges. Dice, por una fiebre lenta, según Giorgio Vasari. Gracias, Andrea. Bueno, murió de fiebre. Gracias, Andrea. Y antes de morir, muchachos, fíjense, Miguel Ángel empezó a tener problemas con la iglesia porque no respetaba muchos de sus acuerdos. Muchos de los acuerdos ya no los respetaba porque Miguel Ángel precisamente se rebeló contra la iglesia. Decía, oye, pues es que no le estás dando importancia a lo que yo soy. No me tratas como artista, no quieres verme como artista, quieres verme como tu esclavo. Desde muchos años me has tratado como un esclavo, sin ver qué opinión tengo yo de eso, ¿no? Y de esos problemas que tuvo Miguel Ángel, antes de morir, sabía que si Miguel Ángel moría, la iglesia católica, los papas que estuvieran en ese entonces, en ese momento, iban a ir a reclamar todo lo que era de ellos, los bocetos, algunas pinturas, algunas piezas, todo lo que había hecho Miguel Ángel cuando trabajaba para la iglesia. Y Miguel Ángel sabía que se iba a morir, ya sabía que se iba a morir y decidió quemar todos los bocetos. Y dijo, pues ni la iglesia ni nadie se va a quedar. Entonces quema todos los bocetos, muere Miguel Ángel, va a la iglesia a tratar de hurtar, tratar de llevarse todo lo que la iglesia decía, esto es mío, Miguel Ángel es mío. Pues no encontraron nada. Miguel Ángel dijo, no, pues mangos, la iglesia no se va a quedar con nada mientras yo viva, y quemó todo. Lo último que había hecho para la iglesia, lo quemó. Grandes bocetos se pudieron rescatar porque precisamente no estaban en el taller de Miguel Ángel en el momento en que hizo eso. Y quemó muchísimas cosas, pero como les decía, muchas de las cosas que sí se rescataron fueron esculturas de mármol, porque ni el fuego las podía destruir. Pero todos los bocetos, muchísimos de los bocetos, lograron, o sea, pudo salirse con la suya, ¿no? En la mayoría de las cosas, porque había muchísimos secretos también que Miguel Ángel no quería compartir. Y ese es un secreto bien padre, ¿eh? Vamos a dibujar parte del pliegue del lado izquierdo en la pierna. Hay un dicho que se los comparto también, que cuando tú sepas algo, tú en lo personal sepas algo con mucha información, con mucho detalle, nunca digas todo lo que sabes. Y Miguel Ángel lo ponía en prueba muchísimas veces, porque cuando dices todo lo que sabes, abusan de esa información. Y Miguel Ángel precisamente lo hizo de esta manera literal, haciendo o destruyendo más bien los bocetos de todo lo que había descubierto en la iglesia, las engaños y demás cosas que tenía la iglesia, y que Miguel Ángel había retratado, había hecho, y que ni Miguel Ángel ni la iglesia se quedaron con él, tanto que sabían que Miguel Ángel guardaba muchísimos secretos. Por lo tanto, quisieron ir a apoderarse de eso y nada, se encontraron con la sorpresa de que Miguel Ángel había quemado todo. Entonces es un consejo bastante importante. Si sabes algo y lo sabes muy bien, nunca digas todo lo que sabes, porque pueden
aprovecharse de eso. Dice, ¿por qué no las enterró? Bien, bien emocionado, ¿verdad? Con el tema. ¿Por qué no las enterró, maestro? ¿Por qué? No, pues no sé, pregúntenle a Miguel Ángel, chavos. Miguel Ángel supo lo que hizo. Luis, cuando termines hasta esta pierna, por favor. El resto del cuerpo lo podemos realizar con trazos demasiado simples. Vamos a intentar terminarlo con un montón de pliegues en la parte de abajo del brazo hacia el pie derecho. Deja caer las líneas desde la rodilla hasta el suelo y regrésate para hacer algunos trazos de los pliegues en la ropa, en la tela, de abajo hacia arriba con una sola pieza, una sola línea. Hay otro dato también curioso de que uno de los virreyes, no, creo que fue un virrey y no un papa, en la época del Renacimiento, pues la Iglesia Católica, como les digo, era la que gobernaba. Y los virreyes son los que tenían el mayor poder. Hubo uno de los virreyes que trató de contratar a tres de los mejores pintores para poder hacer una obra así, la mejor obra de todo el mundo, ¿no? Y se juntaron Rafael, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Los contrató a los tres. Dijo, oye, quiero que me hagan una pieza la más cara, la más impresionante de todos los tiempos entre los tres. Y como los tres eran líderes en lo que hacían, juntas a tres líderes y se pelean, ¿no? Entre ellos para ver quién es el macho alfa. Entonces no pudieron hacer nunca nada, porque Miguel Ángel no le gustaba tener amigos, Leonardo da Vinci era demasiado solitario y Rafael era totalmente ajeno a todo lo que hacían entre Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Los principales rivales siempre fueron Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, pero cada quien tenía su propio estilo. Y hubo alguien que quiso hacer su Dream Team, ¿no? Su equipo de ensueño. Voy a contratar a los mejores del mundo, ¿no? A los mejores, a los dos pintores más reconocidos de toda la historia. A las Tortugas Ninja, ándale. Y no lo logró. No lograron trabajar juntos. Dice, Picasso conoció a Miguel Ángel. No, pregunta Juan Pablo. No, Picasso es de el 1900 y Miguel Ángel y Da Vinci es del 1500, o sea, 400 años de diferencia. No, eso es otra cosa. Miguel Ángel fue en la época del inicio del arte, por así decirlo. Y Picasso es hace poquito, o sea, Picasso, yo creo que tu papá o tu abuelito vivieron igual que Picasso, en el 1900 y algo. Picasso murió en el 1940 y tantos, 46 creo, murió. Y nació en el 1890 y tantos, o 1880 y tantos. Pero no, ahí los fuertes eran Picasso. Los fuertes eran Da Vinci y Miguel Ángel. Las cuatro tortugas ninjas, pues. Dice, ¿por qué todos los artistas dejan un enigma? Pregunta Dafne. Preguntas por lo de los secretos, ¿no? De las pinturas, me imagino. Los secretos de las pinturas es puro cuento, es puro show. Eso es un secreto bien padre, fíjense. Es un secreto bien interesante. Porque Miguel Ángel, nunca pensó que llegaran a trascender demasiado. Bueno, sí lo pensó. El que no lo pensó era Da Vinci. Todo lo que hacen de publicidad de la Mona Lisa, que la sonrisa, que encontraron un nuevo secreto de la Mona Lisa, es simplemente para que vayas al museo a visitarlo y a dejarles dinero al museo. Pero siempre es puro marketing y estrategias de publicidad de que dicen, a la Mona Lisa le encontraron un boceto atrás antes de ser la Mona Lisa. Y los historiadores dicen de que pues claro, pues tenía que haber un boceto detrás, ¿no? Dice que otras esculturas son de Miguel Ángel. Vamos a ver ahorita la siguiente. Voy a dibujar parte del piecito, únicamente lo voy a dejar en esta zona del boceto. Y vamos a pasar al siguiente, por favor.
Aquí se alcanza a apreciar muy, muy ligero. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Está interesante, ¿no? Está padre. Les recomiendo muchísimo. Normalmente siempre les recomiendo que lean sobre biografías de artistas o, en su defecto, hay muchísimos documentales en YouTube, precisamente de Miguel Ángel también. Dice, en ese tiempo el papel y la pluma costaba muy caro. No, no costaban caros, ellos mismos lo hacían, Aileen. Ellos mismos hacían su papel, ellos mismos hacían sus pinceles, ellos mismos hacían sus lápices. No había tanto comercio, vaya. No había un comercio así muy estructurado. Ellos mismos hacían todo. Sabían cómo hacer el papel. El material con el que Miguel Ángel hacía las esculturas es el mármol, la piedra de mármol. Elvis, cuando termines hasta aquí, vamos a pasar al siguiente, por favor. El siguiente va a ser el último. Vamos a intentar hacer un boceto completito. Ya comprendimos un poco la manera en cómo se realizaba. Y como les comentaba, Miguel Ángel su mayor fuerte no era la pintura, su mayor habilidad era la escultura. Pero para poder esculpir, para poder hacer una pieza en escultura, tenía que hacer sus bocetos. Y eso es lo que estamos intentando realizar. Y de hecho, cuando lo contrató el Papa para pintar la Capilla Sixtina, le dijo, tranquilo, señor Papa, yo no dibujo, yo esculpo, yo hago esculturas. Dijo, no me interesa, me gustan tus dibujos, vas a pintar la Capilla Sixtina, porque yo te lo digo. Y así. Y hay muchísimos errores en los dibujos de Miguel Ángel que muchos artistas no lo pueden apreciar, pero los historiadores y los curadores de arte saben que existen infinidad de errores en las pinturas de Miguel Ángel, principalmente en las proporciones. Por ejemplo, es una pieza de la Capilla Sixtina. Es el que les decía, el Jesús así, en una de la última pintura, después de que la Capilla Sixtina quedó terminada en la primera parte, 29 años después, Miguel Ángel lo terminó con esta pieza al centro de toda la capilla. Y eran como, según mencionan, como 400 cuerpos en esa única pared. Como 400. Pero como ya tenía un montón de habilidad, 29 años más de experiencia, y ahora sí dijo, no, ya aprendí, ¿no? Ya aprendí, necesito ayuda. Y él diseñaba todo, pero muchos otros le ayudaron a terminarla. Con los diseños de Miguel Ángel, por supuesto. Vamos a hacer la última pieza, muchachos. Y la última pieza vamos a desarrollar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno de los también de las figuras más famosas en pintura de Miguel Ángel. Ay, se me fue. Aquí está. La creación de Adán. Fíjense, antes de empezar, aquí también hay muchas enigmas, como menciona, no me acuerdo quién me dijo ahorita, muchos enigmas y muchas maneras de poder traducir esto. El dedo de Adán, por ejemplo, simboliza que antes, aquí si acercamos el detalle, el dedo de Adán antes estaba unido al de Dios. No sé si hayan visto esto o hayan escuchado esta parte. Anteriormente o en la pintura original, Adán está tocando el dedo de Dios para poder encontrar esa creación. Pero después lo modificaron, llegó, no recuerdo si uno de los papas y le dijo, no, modifica ese dedo, quítalo y ponlo hacia abajo. Quiero que el dedo de Adán represente el libre albedrío, en donde Dios siempre va a estar estirando el dedo y nada más hace falta que tú lo unas, porque en teoría Dios siempre está ahí y nada más hace falta que estires el dedo para poder tocarlo. Y eso representa el libre albedrío. También la otra parte que representa esta silueta de Dios, donde está aquí la silueta, toda esa silueta del lado derecho, toda la roja, esta silueta mencionan los historiadores
mencionan los historiadores que toda esta silueta representa el cerebro humano. Si observa la silueta, tiene una forma de un cerebro. Todo esto. Y las piezas de la composición entre los angelitos y Dios representan las partes importantes del cerebro. Todo esto, ¿sí? Todo esto representa el cerebro. Y en teoría, eh, se menciona que esta parte donde está Dios es porque le da precisamente la manera de pensar o la forma del ser pensante al momento de crear a Adán, el primer ser pensante y de decisión libre. Por eso el diseño el cerebro en donde está Dios. ¿De acuerdo? Vamos a hacer en el tiempo que nos queda el dibujo de Adán, por favor. Lo vamos a hacer, nos quedan 8 minutos para poder hacer desde los músculos. Principalmente vamos a preocuparnos por los músculos y vamos a ir haciéndolo parte por parte, colocando cada uno de los músculos. Déjenme mover tantito esto para acá arriba. ¿Cómo se llama la obra del primer dibujo? El primer dibujo simplemente es un estudio anatómico, Cristian, es un estudio anatómico del cuerpo humano. Y como esos, Miguel Ángel tiene muchísimos. Simplemente es para practicar. Era para practicar los bocetos. Vamos a comenzar con el rostro de Adán, por favor. Esta pintura es de Miguel Ángel. Es la principal de la Capilla de Sixtina, o bueno, la principal en la primera etapa, la principal pintura en la primera etapa, porque en la segunda etapa es esta de acá, la que les digo donde está Jesús así bailando, flamenco, con un montón de cuerpos a los lados y están de los demonios, el infierno y representando el cielo y los ángeles y demás. Esta fue la segunda más importante. Hoy en día esta es más importante todavía que la de la creación de Adán, pero la de la creación de Adán, que fue pintada primero, es la primera más importante de la primera etapa. Es la que está justo al centro en el techo de la Capilla Sixtina, justo al centro, hasta arriba. Mitad del rostro, barbilla. Traten de hacer una práctica en sketch. Vamos a intentar hacerla con trazos muy fluidos y principalmente enfocándonos en el cuerpo más que en el rostro. Aquí dibujamos parte de la oreja, el volumen del cabello como está ligeramente inclinado hacia atrás, en horizontal, Greta, en horizontal. La hojita acostada, por favor, de preferencia. Dibujamos el cabello. Y desde aquí ya empiezan las proporciones que les mencionaba, que muchos mencionan que tienen muchísimos errores por las proporciones. Pero Miguel Ángel tenía un concepto de que sus dibujos quería que se vieran muy fuertes físicamente. Agregamos aquí la parte del cuello. En la tráquea, muchachos, aquí en la parte de la garganta, debajo de la barbilla, se alcanzan a apreciar 2 ovalitos, porque la tráquea no es nada más un tubo y listo, ¿no? Son intersecciones. Y vamos a ir sombreando poco a poco. La manzana de Adán. Colocamos el ancho del cuello y se alcanza a apreciar perfectamente el trapecio. El trapecio es este músculo que está conectando el cuello con el hombro, pero no es un músculo de aquí de los hombros, es un músculo de la espalda que llega hasta la parte superior de los hombros. Clavícula, aquí hacemos una ligera V en el cuello, marcando precisamente también el músculo a los lados del cuello del externocleidomastoideo. Y hace una ligera V para marcar la clavícula, aquí los huesitos.
Pectoral. Marcamos la línea divisoria y hacemos el volumen del pecho, pero con esta figurita. Si lo queremos enfocar un poco más exacto, si te sale un poquito más exagerado el cuerpo, está correcto. De la misma manera quería Miguel Ángel que se hiciera un poco más exagerado el cuerpo que la cabeza. Sombras en el pectoral. Algo se me pasó, se iba a decir ahorita. Una parte también de un dato interesante de Miguel Ángel. ¿Alguna pregunta hasta este punto, muchachos? Ya les había comentado que tenía un complejo de inferioridad, ¿no? Que tenía que ser reconocido. Ah, ya me acordé. Vamos a dibujar los músculos aquí en el abdomen, son 8, recuerden. 2. Miguel Ángel, muchachos, en la pintura de la Piedad, en la escultura más bien de la Piedad, en la escultura de la Piedad, Miguel Ángel esculpe la Piedad, la ponen en la iglesia, en el Vaticano, es una pieza que está en el Vaticano. Y una vez que la montan, fíjense, los escultores normalmente tienen la costumbre o es un común denominador que los escultores firmen la base de la escultura, la base. Vamos a dibujar aquí los oblicuos. 1, 2, 3, 4, 5 circulitos para los oblicuos. Y una vez que Miguel Ángel termina la Piedad, la escultura de la Piedad, la ponen en el Vaticano y dicen, oye, pues qué bonito, ¿no? En esa época, existía, no recuerdo cómo se llama, otro escultor, que era el más famosillo en la época. Miguel Ángel quería ser el más famoso, pero cuando ponen a la Piedad, la escultura de la Piedad, la Virgen María que está sosteniendo a Cristo entre sus brazos ya muerto, lo ponen en el Vaticano y muchos del pueblo, ¿no? El pueblo poco oculto. Al momento de ver la pieza de Miguel Ángel, dice, ah, mira qué bonita, y nombran al otro escultor. Dicen, seguramente la hizo este otro escultor, ¿no? Y cuando se empieza a divulgar que la pieza de la Piedad ya estaba en el Vaticano y que todos fueran a verla, todos asumían que la había hecho el otro escultor, famoso de la época. Y Miguel Ángel totalmente. Imagínate que te digan que les gusta mucho una pieza y que no vean tu firma, ¿no? Simplemente asuman que la hizo alguien más que es el mejor de la época. Porque Miguel Ángel aún era muy joven. Imagínate que te digan eso. Miguel Ángel se entera y se acuerdan que les dije que modificó a Moisés. Modificó Moisés nada más porque no le gustaba, él buscaba la perfección. Bueno, pues cuando se entera de que Miguel Ángel dijo, están diciendo que la escultura de la Piedad no es tuya, están diciendo que es de este otro escultor, pues se enoja muchísimo y un día en la madrugada entra al Vaticano, burla todo, entra con sus herramientas y empieza a esculpir en el centro del pecho de María, de la Virgen María, tiene un listón aquí al centro en el pecho, ahorita se las muestro. Y normalmente los escultores siempre ponen la firma en la base. Bueno, pues Miguel Ángel totalmente enojado porque decían que no era su pieza, porque ni siquiera se tomaron el tiempo de ver la firma de quien lo había hecho, puso su firma justamente en el pecho de María, justamente en el pecho, en el listón de María, en grandote, así, en que todo el listón, Miguel Ángelo. Y cuando todos se enteraron de que esa pieza no era del otro escultor, se quedaron sorprendidos porque no pensaban que Miguel Ángel fuera capaz de hacer una pieza de tal calidad. Y con eso Miguel Ángel dijo, no, yo quiero que digan o sea, que se den cuenta que es mía. ¿Se acuerdan cuando yo les digo, muchachos, a ustedes que siempre firmen sus dibujos?
cuando lo vayan a publicar o lo vayan a mostrar a alguien, siempre firmen sus dibujos. Nunca los dejen sin firmar porque si no van a pensar que lo hizo alguien más o que no lo hicieron ustedes. Así que siempre firmen su dibujo. Aún así esté chueco y todo lo que quieras, pero firmen siempre su dibujo. Déjenme les muestro esta parte de la piedad, miren. Esta es la escultura de la piedad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, se me fue. ¿Quién me la movió? Aquí está. Esta es la escultura de la piedad. Y aquí en el pecho de María hay un listón. Y justo ahí, cuando se entera, aquí le pone su firma. Todo esto. ¿Ya la vieron? Llega en la madrugada y le pone la firma ahí. Precisamente en el pecho de María para que todos se enteren quién la hizo. Y dijo, no me vuelve a pasar. La gente, como no conocía, y el único que conocían era a un escultor de la época, trataron o pensaron que era de ese tipo, ¿no? Dibujamos la mano, ¿quieren dibujar la mano? De las manos más famosas de todo el mundo. Muy bien, de manera muy sencilla, músculo del dedo pulgar, nudillo y falanges. Índice, nudillo del índice y falanges. 1, 2 y 3. ¿De dónde era Miguel Ángel? De Florencia, Italia. También Leonardo da Vinci nació en Florencia, Italia. Le digo que cuando niños jugaban fútbol, los dos juntillos. Eran cuates. Ya después cada quien se hizo famoso y ya nos hablaron. Pero sí, literal, vivieron en la misma ciudad, Miguel Ángel y Da Vinci. Los mejores pintores del mundo son italianos. ¿Quién murió antes? Fíjate que no sé. Para el caso, hace 500 años los dos murieron ya. Pero no sé quién murió primero, quién murió después. Los dos eran del 1500. O murieron en el 1500 porque nacieron seguramente en el 1400 y algo y murieron en el 1500. Dice, hay una razón por la que sea así, que fueran italianos. Es que en Italia, pues tenían mucha cultura, tienen mucha cultura. En toda Europa hay mucha cultura del arte. Sencillamente, si a alguien le enseñas a pintar, pues va a crecer con esa noción, ¿no? Italia fue la cuna del renacentismo, así es. En Europa, pues principalmente también la iglesia tuvo mucho que ver. Principalmente la iglesia tuvo mucho que ver porque la iglesia también viene de Europa, el viejo continente. Ahí empezó todo. Sencillamente porque es el que tiene más tiempo de civilización. Colocamos el músculo, o no, más bien el huesito de las rodillas. Y le damos al músculo, únicamente se alcanza a observar aquí clarísimo el aductor en esta parte de la pierna. Y las gotitas que van hacia la parte de arriba se alcanzan a ver muy poquito. El chamorro es el que se aprecia mucho más completo. Hacia el tobillo. Y aquí se esconde. Sí, muchos de los artistas italianos son de los más reconocidos. Hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Entre ellos y uno de los mejores artistas de todos los tiempos, también pintores, es Caravaggio. Es más actual Caravaggio, pero es de los mejores
de todos los tiempos. Caravaggio pintó la Medusa, por ejemplo. Y tiene muchísimas también pinturas de la Iglesia Católica. Aquí en la pierna dibujamos los músculos con las 3 gotitas. La rodilla con sus 2 huesitos arriba, 2 huesitos abajo. El chamorrito con los 2 ovalitos. Y nos lleva hacia el tobillo, que aquí el tobillo también hay que marcarlo muy bien en la división de los 2 lados. Dice, Miguel Ángel murió en el 1564 y Da Vinci en el 1519. Muy bien, muchas gracias, Kenneth. Dice, la mano de abajo de Adán representa el infierno. La mano de abajo de Adán, pues no lo sé. Para mi gusto representa que se está apoyando, que está cansado. No sé qué represente. Pero sí lo de la mano hacia Dios. Pero les digo, muchachos, sí tiene muchos significados, pero mucho de lo que conocemos hoy en día sobre esos significados son más de publicidad. La que está abajo de la tierra, esta que está acá abajito. Es otra pieza, bueno, no sé cuál sea, no recuerdo la pieza completa. La pintura esa se llama La creación de Adán, está en la Capilla Sixtina. Voy a dibujar el otro bracito del lado izquierdo. Aquí sencillamente es el hombro. Se alcanza a ver únicamente el bíceps, el antebrazo y la manita. Y dibujamos los 4 nudillos. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Esto ya es para practicar. Les recomiendo mucho, como le mencionaba hace un momento, si quieren conocer más de los artistas, lean biografías o vean documentales. Hay unos muy buenos en YouTube de History Channel y entre otros que te pueden ayudar a entender muchísimo el cómo lo hacían. Y sepan que Miguel Ángel, como fue uno de los artistas precursores, o más bien iniciadores en el arte moderno, tiene mucha influencia. Muchos de los artistas modernos tienen influencia en los artistas clásicos. A mí en lo personal me gusta muchísimo el estilo de Da Vinci, más que el de Miguel Ángel, porque Miguel Ángel era más, como les digo, más la parte de escultura que de dibujo, pero tiene muchísima técnica también, pero simplemente por el estilo de los cuerpos, la anatomía. Y le mencionaba también hace un momento que Miguel Ángel pintaba más cuerpos masculinos que femeninos. Esto principalmente porque Miguel Ángel no creía en el matrimonio. Él estaba en contra del matrimonio, él estaba en contra de tener hijos, nunca tuvo hijos, vivió muy solitario toda su vida. También estuvo un poco traumadillo, ¿no? Porque su papá y su mamá tuvieron muchos hijos y él no quería pasar por lo mismo, ¿no? Decía que él no necesitaba una esposa, no necesitaba casarse. Él lo que tenía era amor por lo que hacía y sus hijos y sus hijas eran las esculturas. Así de simple. Simplemente murió. También por el hecho de que como se metió mucho en la idea de la Iglesia Católica, en la parte del pecado, ¿no? El pecado carnal y demás,
también optó por no hacer nada al respecto. Simplemente vivió para pintar y para esculpir. ¿Alguna duda hasta este punto, muchachos? Espero que les haya gustado. Firmen sus dibujos. Repito, como todos los días, firmen sus dibujos. Para los que le toman foto y lo suben a alguna red social, firmen sus dibujos, que sepan que son suyos, que no piensen que son de alguien más. Porque si no, a mí me ha tocado mucho que me dicen, a ver, maestro, muestra el dibujo completo para tomarle una foto. Le digo, espérame tantito, déjamelo firmo para que le tomes foto y con gusto le pueden tomar foto. Déjeme nada más acomodo esta partecita de aquí. No, hasta ahí le vamos a dejar. Es más el cuerpo que el rostro, Gustavo. Es más esa parte del cuerpo. De hecho, muchos de los figuras de Miguel Ángel dice más por la pose, por el escorzo, la posición de los modelos que por el rostro, que por el gesto. Los que sí trabajan el gesto, el rostro, son por ejemplo Caravaggio. Caravaggio es impresionante en el gesto de sus modelos. Mi nombre, Alberto Huichín García. Pongan en la fecha el 2020, así me pueden buscar en Facebook, en Instagram. Espero que les haya gustado, que hayan entendido un poquito más acerca de este artista, que les recomiendo muchísimo ver biografías en documentales o en libros, para que entendamos un poquito más y que puedan conocer más sobre la vida de Miguel Ángel, que está bastante interesante, pero se basa mucho en la época de la iglesia cuando reinaba y cuando gobernaba. Muchas gracias, Lina. Kenneth, muchas gracias. Gracias, Jimmy. Muchas gracias a los que estuvieron en su primera clase de prueba. El día de mañana tenemos la clase de garabatos con plumón Sharpie, plumón de grueso, tinta negra. Los doodles para que lo tomen en cuenta. Y los esperamos el día de mañana con esta otra clase donde vamos a requerir únicamente papel, si es una cartulina mejor, pero un plumón negro. ¿De acuerdo? Cuídense mucho y si puede ser de otro color, Ángela, aunque tiene que ser únicamente plumón. Con que sea un plumón en negro sería lo mejor, pero si tienes otro, está bien. Cuídense, nos vemos el día de mañana, muchachos. Pórtense bien.